No está funcionando, ¿no? A ver, buenas noches. Sí, ahora sí. Buenas noches a todos. Bienvenidos al primer evento de la Maestría de Escritura Creativa en Español del semestre. Tardamos un poquito en empezar, pero bueno, nos mantuvimos con la fecha de febrero, que está bastante bien. Y bueno, esta noche estamos muy contentos porque vamos a tener una presentación bastante inusitada, porque Quirmen Uribe, que ya ha sido invitado aquí a leer y nos ha leído parte de su trabajo y de su investigación que estuvo haciendo el año pasado en la biblioteca pública con una beca, ¿la Cullman? La beca Cullman. Ahora está dando clases en la Maestría de Escritura Creativa en Español y bueno, como uno de sus eventos, o el evento que él va a organizar, ha invitado a Álvaro Enrigue, que también ha sido profesor en el programa. Después del Cullman. También, después hay una tendencia. Hay demasiadas coincidencias. Bueno, los dos van a conversar sobre ficciones rebeldes. No sé si son tan rebeldes ellos. Vamos a ver si lo son o no. Y vamos a empezar el evento con algunas presentaciones y Mariana Covarrubias los va a presentar. Bienvenidos a los dos, ¿no? No sé dónde ponerlo. Ahí, a ver. Bájalo ahí, si está más cómoda. Sí, sí. ¿Funciona? ¿O se escucha? ¿Qué dice? No se escucha. Como nada. Sí, ¿se escucha? ¿Sí? 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 ¿Lo detengo? ¿Sí? Ahora lo puedo detener. ¿Sí? Así mejor. Ok. Empieza con Quirmen Uribe. Nació en 1970 en Ondarroa, Vizcaya. Se licenció en Vitoria, en Filología Vasca y después en Literatura Comparada en Italia. En el 95 recibe uno de sus primeros premios, el Becerro de Bengoa, mientras cumplía una condena al negarse al servicio militar obligatorio. Entonces ahí va un punto para la rebeldía. En el 2001 publica el libro de poemas que se traduce en el castellano en el 2003 con el título de Mientras tanto, dame la mano. Este se traduce después en francés, inglés, catalán y ruso. La traducción en inglés por Elizabeth MacLean quedó finalista en PEN Award Poetry for Translation en el 2007. Un año después publica la novela Bilbao, Nueva York, Bilbao, que obtuvo el Premio Nacional de Crítica en Euskera y el Nacional de Literatura. Esta novela, sin una trama convencional, narra un vuelo ficticio en el que se recorre el proceso de una novela de 3 generaciones que se vinculan por el medio marino. Ondarroa es una ciudad de la costa, en donde nació. Uribe ha combinado la literatura y otras disciplinas artísticas, empezando con un proyecto en Barpuerto que hiló poesía, música, video, historia oral. En 2003, después de una serie de presentaciones aquí en Nueva York, hacen en conjunto una publicación multimedia entre músicos, un ilustrador y la poesía. A partir también de la poesía, cuando se tradujo al francés su poemario Mientras tanto, dame la mano, trabaja con François Muguet en una lectura dramatizada con música en directo. Además de otros medios, también se ha interesado por llegar a otros públicos. En el 2003, con una novela sobre un pastor inmigrante que se mete de pistolero al salvaje oeste sin tirar una sola bala. Y a los más chicos los busca con 2 historias, una de un perro que le desbaratan su casa y otra de una chica marroquí que le cuesta hacer amigos y se titula No soy rubia. Yo no soy rubia, perdón. Álvaro Enrigue nace en Guadalajara un año antes, en 1969. Estudia en México y comienza muy pronto a enseñar literatura, ejercer como editor y trabajar como columnista en revistas como Vuelta, que fue la fundada y dirigida por Octavio Paz, y más tarde en Letras Libres, la que asume el legado de Vuelta. En 1995, en medio de una recesión económica a sus 25 años y esperando un hijo, según relata,
se apuesta a la convocatoria de primera novela Joaquín Ortiz, la cual gana con Muerte de un instalador. Su tesis doctoral, que trabajó en Maryland, se publica después en el 2012 con el título Valiente clase media, dinero, letras y cursilería. Es una revisión histórica para relatar la invención de América Latina a partir de la literatura. La literatura siendo un artilugio para una dinámica de acomodación de clases. En adelante se puede decir que su trabajo se desarrolla como una propuesta de alternativa en oposición a esa cursilería de la clase media, que parte de la conciencia personal enraizada en lo histórico y colectivo. Después de Virtudes Capitales y Cementerio de las Sillas, en el 2005 publica Hipotermia. Son 20 historias entre la Ciudad de México y Washington, D.C., que como una red abierta albergan para mirar la elusiva cuestión del expatriamiento. En el 2011 publica Decencia, un trabajo que le tomó 8 años para hacer una línea larga de 70 años desde la Revolución hasta el asentamiento del Cártel de Guadalajara, que es la ciudad donde nace. Esta línea recorrida desde una perspectiva que se asume, pues ocupa como un insumo la historia de un abuelo que devino adulto en la noche en medio de abruptas transformaciones nacionales. En el 2013 gana el premio Heralde y el premio de la ciudad de Barcelona por Muerte súbita. Esta novela se estructura en 3 sets de un duelo entre Caravaggio y Quevedo y rebota del viejo mundo al mundo nuevo entre los siglos XVI y XVII, entre anécdotas históricas, hechas y personajes históricos, y reportes también de una vida en Nueva York y de una infancia en México. El año pasado se publicó la novela Ahora me rindo y esto es todo, escrita según describe, no con un deber autoimpuesto, sino con uno encontrado. De una entrevista en relación a esta última novela, extraigo esta confesión, que es con la que termino, que declara que cree que especular sobre las posibilidades de un mundo mejor es lo menos que puedes hacer como escritor en cuanto se trata de un gesto político. Gracias. Estaba mejor esta confusión. No, confesión. No, no tengo. No, gracias. Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Esto es todo muy confuso. Bueno, ¿sí? ¿Se oye? Sí. ¿Sin micro también? No. No. Es que no nos escuchamos. Un poco más lejos, más lejos. un poco más lejos del micrófono. Tienes que alejar el micrófono. ¿Sí? ¿Estilo Julio Iglesias? Sí. Vale. Entonces, ¿sí? Sí. Menos seco. Buenas tardes, gracias por venir. Esta tarde de febrero, aunque no muy fría, pues un poco triste. Es la primera de los encuentros que organizamos en el King Juan Carlos por parte de la maestría de escritura creativa. Y bueno, yo cuando me propusieron hacer un acto, yo dije, venga, va, vamos a invitar a Álvaro por muchas razones, ¿no? Porque me gusta mucho cómo escribe él, me gusta mucho su estética, sobre todo, estética hablando de pensamiento, ¿no? De lo que hay antes de escribir una novela, ¿no? De lo que hay detrás de una novela, la intención que hay detrás de un libro, que es a mí me interesa muchísimo, ¿no? La idea. Si hablamos del arte, el arte conceptual es eso, ¿no? El arte hecho con una idea. Yo creo que él, como muchos otros autores de ahora mismo, del 21, primero tienen una idea y luego empiezan a escribir la novela, ¿no? No es solamente partir de una historia o sin más contar algo, sino parten de una idea. Entonces, bueno, vamos a empezar por su última novela, que yo creo que, no sé, es una novela Más reciente. más reciente, eso es. Más reciente, que a mí me parece, vamos, es increíble, es como una catedral de papel, ¿no? Tiene una estructura muy, muy trabajada, con unos personajes de carne y hueso,
que uno reconoce ya desde la primera página. Pero sobre todo es una novela muy pensada, ¿no? Muy bien organizada. No sé, hay una canción de Os Resentidos, este grupo galego, y ellos se quejaban de que todo estaba muy mal organizado, decían. La sociedad estaba muy mal organizada. Entonces, yo creo que esta novela es todo lo contrario, está muy bien organizada, y bueno, hablaremos un poco de ella y de lo que hace Álvaro ahora, ¿no? Bueno, ¿cómo surge tu pasión por las historias? No, háblanos un poco de tu... Las historias. Las historias. Las historias, por contar historias. Háblanos de tu infancia, de cómo... esa familia tan... de esa identidad tan híbrida. Demasiados escritores, ¿no? Venga, cuéntanos. Ese pasado catalán, mexicano, Sí, acabas en Nueva York. bueno, está el pasado catalán, por supuesto, pero era un pasado... Esto se puede convertir en una sesión de terapia en cualquier momento. Soy neoyorquino con novia argentina, entonces el psicoanálisis es lo mío. Pero no vamos a ir a ese terreno. Pero sí hay que decir que la parte catalana estuvo bloqueada hasta muy parte en mi vida, porque sí. yo crecí durante el nacionalismo revolucionario mexicano, ¿no? Crecí así durante el apogeo del gobierno relativamente autoritario del PRI. Uh-huh. Y en ese no había espacio para disidencias de ningún tipo, incluidas las genéticas, ¿no? Es decir, todos éramos mexicanos, y si se enteraban en la escuela que tu mamá era española, palos, ¿no? Y si se enteraban que era catalana, peor, porque nadie sabía que era ser catalán, entonces seguramente sería más antirrevolucionario, institucional, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? En casa nunca, en mi casa o en casa de mis padres, nunca fue una referencia el pasado catalán. Como una vez al año se hablaba con las tías de Barcelona, uh-huh. Y para nosotros era una abstracción que se manifestó una sola vez, la verdad, sí. la pura verdad, cuando llegó un sobre que traía adentro una notita de cuaderno, una hoja de cuaderno firmada por Johan Cruyff. Esa fue la única como institución catalana que hubo en nuestras vidas. Por entonces Hugo Sánchez todavía pues no jugaba en el Real Madrid, bueno, llegó al Atlético primero, pero todavía no iba a España, entonces no pasaban los partidos de la Liga Española en México. No había manera de conseguir, olvídate de una camiseta de Johan Cruyff para poner el autógrafo, ni siquiera un póster, nadie sabía que era el Barcelona. Entonces, bueno, era como que la identidad de mi madre se reducía a esa hojita amarilla que estaba, eso sí, en un marco con las 4 barras, ¿no? Era un marco con barras rojas y amarillas que nosotros no entendíamos porque no había nada de eso. Yo me enteré que mi madre no había nacido en México, de hecho, al inscribirme en la Universidad Nacional, cuando me pidieron sus documentos de nacionalización. Wow. Es decir, sí, no era un país nacionalista en serio, pues. Entonces no era bien visto ser extranjero, ser hijo de extranjeros. Entonces nunca vivimos con ese mito. Pero había la otra familia, los Enríquez son una familia intensamente mexicana, uh-huh. Digamos excesivamente mexicana y definitivamente performáticamente mexicana, ¿no? Es una familia de Jalisco, no tengo que decir nada más, es una familia de hombres gigantes con bigote. La mitad de esa familia todavía vive en la sierra y usa pistola. Cuando publiqué un libro que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero que sucedía en Lagos de Moreno, que es más o menos la región, ¿no? donde vive esa familia. Esa familia, mi padre viene de Autlán de la Grana, Jalisco,
que es un pueblo cuyo máximo honor es haber visto nacer a Carlos Santana. A mí me parece un honor, hijo de puta, tremendo, tremendo, así que está muy bien. Entonces, bueno, ellos son de la sierra, del canto de la sierra que da hacia el Océano Pacífico, ¿no? Es la parte más o menos tropical de Jalisco, y hay una rama de la familia que sigue ahí, bueno, que creció ahí, después dejaron el pueblo, y hubo otros que se fueron a vivir a lo que se llama los Altos de Jalisco, que es exactamente la región que conecta con Michoacán, y que Lázaro Cárdenas, durante el periodo del apogeo del cine mexicano y la música mexicana y demás durante la Segunda Guerra Mundial, definió como la identidad mexicana, ¿no? Es la gente de esa región, Sí. Cuando dices México, la gente piensa en esa región de México, y esa fue una decisión política tomada en Palacio Nacional. Como todo el mundo sabe, México es un país extraordinariamente múltiple, extraordinariamente diverso, se hablan 80 y tantas lenguas, en fin, es un país muy complicado, pero hay una sola identidad, y yo tengo la desdicha de que mi familia, además paterna, venga de ahí, ¿no? De esa zona. Entonces, una vez publiqué una novela en la que hablaba de Lagos de Moreno, y el equivalente el patriarca de la ciudad es mi padre, es el más viejo de los Enrique, que vive en una ciudad, vive en la Ciudad de México, es un señor normal, pero el patriarca de los Enrique del campo, que todavía tienen ranchos y demás, vive en Lagos de Moreno. Entonces hizo una comida de todos los Enrique, que tampoco son tantos, son nombres raros, somos más bien pocos. Y me dijo, oiga Álvaro, leímos su libro. Entonces yo le dije, ay, muchas gracias, pues como sabe usted, pasé mucho tiempo aquí en Lagos investigando el libro. Bueno, pues Lagos de Moreno es una ciudad muy convencional, ultracatólica, el seminario más importante de todo el occidente del país está ahí. No se puede ser más reaccionario que si eres de Lagos de Moreno, no hay manera. Entonces me dice, ¿y sabe que los del PRD, que era el partido de izquierda entonces, andan diciendo que hasta un Enrique se burla de nosotros? Yo, no me diga, tío, le respondí, qué pena. Y entonces me respondió, entonces, y se ponía la mano aquí, no traía pistola, pero es un hombre con sombrero, botas, bastante más grande que yo, y que lidia con vacas, caballos, cosas grandes y fuertes, ¿no? Y se pone la mano aquí. Yo nací en Guadalajara, pero crecí en la Ciudad de México, nunca he visto una vaca porque no hay vacas en los zoológicos, ¿no? El tío se pone la mano aquí y me dice, y quiero que sepa que ni usted ni sus hijos son bienvenidos de nuevo en Lagos de Moreno. La mitad de mis novelas se tratan sobre eso, precisamente, ¿no? Esa absoluta toxicidad, ¿no? El horror, que es también la mitología sobre la que está construido México. Toda esa historia infinitamente larga y banal conduce a decir que esa familia pues es aterradora y es interesante y tiene un arraigo histórico muy, muy profundo. Los Enrique llegaron en el siglo XVI a México, entonces han estado ahí desde siempre. Durante un periodo estuvieron en Nueva Orleans, pero en la Florida, del lado de adentro del Golfo, pero en el momento en el que se vendió a Francia la Florida, regresaron al pueblo. En fin, es una familia como muy, muy arraigada en la tierra y que tiene una tradición de contar historias que realmente importa, ¿no? Yo crecí, perdón, apenas estoy respondiendo tu pregunta, siempre pasa lo mismo, sorry. No. Yo crecí yendo como una vez al mes a Guadalajara en unos viajes letales por carretera que nos hacía hacer mi padre para ver a la familia. Esto es el México de los 70, ¿no? Eran caminos, no carreteras. Se hacían 10 horas a Guadalajara y había que ir el viernes saliendo de la escuela a Guadalajara y regresar el domingo temprano para ir a comer el domingo con los abuelos, ¿no? Y en esa mesa de los abuelos, en la que yo aprendí mucho también, casi todo malo, pero también aprendí muchas cosas buenas, había una afición por contar historias. La única manera de sobrevivir a esa mesa, que era al mismo tiempo temible, hilarante, desafiante, ¿no? Que al final todos los Enrique eran gente leída y escribida, pues, ¿no?
era ser capaz de contar una historia que divirtiera al resto de la familia. Ganaba el que producía una carcajada general. Entonces, bueno, yo crecí un poco yendo solo de visita, pero yendo de visita frecuentemente a un mundo en el que saber contar una historia era apreciado, ¿no? Sí. Era una forma de encontrar como significado en un mundo muy caótico, lleno de primos, lleno de tíos, lleno de muchísima gente, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es raro que de los 4 hermanos Enrique 2 seamos novelistas, porque pues sí, es decir, crecimos escuchando, la verdad, historias muy bien contadas, la verdad, historias hilarantes, y en mi caso, Jordi, mi hermano mayor, como indica su nombre, escribe solo sobre el lado catalán de la familia, que es donde se pone psicoanalítica la cosa, el lado materno, ¿no? Que es también el lado que estuvo bloqueado para nosotros de niños, ¿no? Sí, lo que estaba prohibido, y yo escribo de esa otra parte de la familia, que es pues, gente que habla con un acento muy divertido, ¿no? A mí mi madre me dijo lo mismo, siempre he hablado del lado paterno de la familia, porque mi padre nunca hablaba de nada. Sobre su familia nunca se hablaba, siempre de la familia de mi madre, y ahora que he publicado un poema sobre mi madre y su infancia, me ha dicho, ¡guau! Ya era hora, tengo 80 años y has escrito algo sobre mi familia. Bueno, empecemos por el inicio, que a mí me encanta. Estuvimos una clase hablando de inicios de novela, y yo creo que este es de estos inicios que realmente te enganchan, pero te enganchan no por la trama ni por cosas así, ¿no? Te enganchan por la propia voz, ¿no? Al principio las cosas aparecen. La escritura es un gesto desafiante al que ya nos acostumbramos. Donde no había nada, alguien pone algo y los demás lo vemos. Por ejemplo, la pradera, un territorio interminable de pastos altos. No hay árboles, los mata el viento, la malicia del verano, las nieves turbulentas del invierno. En el centro del llano hay que poner a unos misioneros españoles y un templo, luego unos colonos, un pueblo de 4 calles. Alguien pensó que ese pueblo era algo y le puso un nombre, Janos. Tal vez porque tenía 2 caras. Una miraba al imperio español desde uno de sus bordes, el lugar donde empezaba a borrarse. La otra mirada al desierto y sus órganos. Apachería. ¿Qué es la apachería? Era un país, lo juro. Cuando vamos en la biblioteca del Congreso hay un mapa en el que está asentado. El mapa es posterior a la guerra del 47, que la guerra del 47 es la invasión estadounidense que se apropió de todo lo que seguía de Texas hasta el Pacífico del territorio mexicano. Y en ese mapa que sucede, en el que fue hecho en el momento inmediatamente posterior a la guerra del 47, es decir, a mediados del siglo XIX, aparece México, Estados Unidos, y en medio hay un paisititito, una especie de Luxemburgo, que se llama Apachería. Entonces, bueno, es un territorio que cuando menos en un periodo fue registrado como un territorio independiente de México y de Estados Unidos. Y luego hay una serie de materiales del siglo XIX, todos por supuesto, de correspondencias sobre lo que en México se llamaba hasta la mitad del siglo XIX el problema indígena, ¿no? Con absoluta impropiedad, Sí. en las que se discute qué hacer con la apachería, ¿no?
y la apachería siempre es tratada como un territorio independiente. Esto es antes de la invasión de los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos se desplazan hacia el Pacífico, es todo termina siendo una comedia en la historia, o depende de cómo lo veas. Por supuesto, estas son historias muy trágicas y la historia de México es una historia sobre todo trágica. Pero bueno, al desplazarse los Estados Unidos hacia el occidente, hacia el Océano Pacífico, la idea era, por supuesto, o una de las ideas fundamentales, era hacer caminos que conectaran ese nuevo oeste con el este estadounidense, decimonónico, que ya era muy exitoso. Entonces, la frontera de Estados Unidos y México se traza en el río Gila, que era una de estas fronteras jocosas que como todas las fronteras es ridícula, es irracional, sí, y es impuesta por alguien en una oficina que no tiene ni idea de lo que está haciendo, porque el río Gila tiene el problema de que se mueve, y además es un río que migra, y además es un río que se mueve mucho. Entonces, bueno, había unos años que México era más grande y años en que era más chico, ¿no? Entonces, bueno, había ese primer problema, y en ese primer diseño de la nueva frontera entre Estados Unidos y México, la apachería quedaba del lado de México, porque la frontera norte de la apachería estaba en ese río móvil, que es el río Gila, y la frontera sur era el río Aros, que está en Sonora actualmente, ¿no? O en lo que, bueno, entonces ya era Sonora, sigue siendo Sonora. En cualquier caso, hay el problema de la frontera móvil, que para la gente que vivía ahí, que era mucha, es verdaderamente impráctico, porque unos meses viven en Estados Unidos y otros en México. Era un problema ingobernable, pero sobre todo era un problema de movimiento, un problema de capital, que es al final lo que termina escribiendo siempre la historia, que es que la Sierra Madre Occidental, ¿no?, en su avance hacia el norte y conversión en lo que llamamos los Rockies, las montañas estas maravillosas que hay en Denver, tiene un solo agujero, y ese agujero está en un lugar que se llama Apache Pass, ¿no? Sí. Es el único lugar por el que se podía meter un tren, primero de caballos, pues no hay que olvidar que los primeros trenes eran lo que llamamos diligencias, sí, los que veíamos bonanzas, ¿no? Y eran trenes de caballos. Era el único lugar por el que se podía cruzar la sierra sin tener que ascender, ¿no? Y más tarde el sitio por el que se podía meter el tren. Entonces, bueno, el gobierno de México, después de la derrota más humillante de una historia llena de derrotas militares increíblemente humillantes, ¿no?, que es la de la guerra contra los Estados Unidos, conserva la apachería, y un poco a manera de venganza, cuando los estadounidenses descubren que si quieren meter un tren lo tienen que pasar por territorio mexicano, les vende carísimo lo que todavía se llama hoy la mesilla, ¿no? Es decir, por California nos dieron 16 pesos y el derecho a vivir ahí los que ya vivían, por la mesilla, que es un terreno fundamentalmente inhabitable todavía. Es una cosa escalofriante, no hay más que alacranes, temperaturas de, no sé, 48 grados centígrados, es realmente terreno muy mostrenco, no solo mostrenco, no sé si se puede decir muy mostrenco, pero bueno, sí, se entiende, ¿no? México le vende ese territorio a Estados Unidos, y entonces la apachería queda dividida entre los dos países. La frontera pasa al río Bravo, que cruzaba la apachería por Nuevo México, y la apachería queda ahí dividida entre dos países. Hay un testimonio conmovedor de uno de los personajes más siniestros de la historia de México, que creo que no entró al final en la novela, que es el presidente Santana, ¿no?, que es el que perdió la guerra del 47. Antes de la guerra, el gobernador mexicano de Nuevo México le escribe a Santana y le dice: ya no podemos con los apaches, señor presidente, ¿no? Por favor, denos permiso de empezar una guerra oficial, o más bien mande tropas federales, porque ya no podemos con ellos, ¿no? Los asaltos son demasiados, la violencia es demasiada, la historia de siempre en esa región del país, ¿no? Y el presidente Santana, un personaje por todo lo demás siniestre, contesta en una carta verdaderamente conmovedora, diciéndole: mire, señor gobernador,
a partir de la Constitución de 1821, todos los indios americanos son mexicanos, matar mexicanos. Lo que le pido a usted es que saque las fuerzas de ese territorio y deje a los apaches estar en paz. Si la guerra sigue, ya vemos qué hacemos, ¿no? Pero es una cosa, si lo consideras en el contexto americano en general, es un momento de lucidez excepcional. Estados Unidos le concedió completa nacionalidad a los nativos americanos. Ya estoy tan adentro de la nueva novela que ya no me acuerdo de nada de esto. Pero me parece que en 1930, ¿alguien se acuerda? 1931, 32, es el momento en el que si eres un apache que nació del lado de Estados Unidos, puedes tener un pasaporte azul, ¿no? En 1821 el salvaje del general Santana es capaz de decir, no, lo que está usted haciendo es meterse con ciudadanos, ¿no? Me parece uno de esos momentos brillantes de la historia que por supuesto no se reflejan en el cotidiano de la gente. La vida es dura en esa región. En la página 23 dices, cuando los chiricahuas, la más feroz de las naciones de los apaches, no tuvieron más remedio que integrarse en México o a los Estados Unidos, optaron por una tercera vía, absolutamente inesperada, la extinción. Es que es una historia fascinante, ¿no? Y además es estrictamente cierto. Es decir, cuando la nación apache está dividida en clanes distintos, ¿no? Creo en grupos distintos, y la mayoría de esos grupos que por supuesto todavía viven en Arizona, en Sonora, en Chihuahua, es decir, los apaches no se fueron, son como los mayas, no se fueron a ningún lado, están todavía y son los dueños de su territorio y lo hacen producir y punto. Quien ha cegado esa historia son los países que hemos ocupado ese territorio y no al revés, pero bueno, en cualquier caso, la nación de los Chiricahua, ¿no? El grupo de los Chiricahua, que es un grupo de apaches que se nombra a partir del nombre de un grupo de montañas que hay en Arizona y que es la más joven de las naciones apache, porque se forma en el siglo XIX con los remanentes, con los sobrevivientes de las demás guerras apaches. No había chiricahuas antes del jefe Cochise, que en la cultura estadounidense es una referencia, pero en la mexicana lamentablemente no, y era un mexicanazo el jefe Cochise. En la época del jefe Cochise, los apaches de las naciones que están siendo diezmadas por el conflicto constante desde el norte y desde el sur, por los ejércitos estadounidenses y los mexicanos, se juntan en las montañas Chiricahua y fundan esta nueva nación, que es una nación de suicidas. Es una nación que decide que va a resistir hasta el último momento, y verdaderamente resisten hasta el último momento. Hay una historia que seguramente conté ahí al mero final, al final. Bueno, ese es el último. Hay un último Chiricahua que asesinaron en Sonora, efectivamente, y su hijo fue profesor de escuela pública, ¿no? Y el presidente López Mateos le puso una medalla como el mejor profesor de México, sin tener idea ni que el hijo del apache Juan era apache, ni el presidente sabía que estaba poniéndole una medalla al descendiente del enemigo más feroz que tuvo la nación mexicana, ¿no? La historia, insisto, está llena de estos momentos luminosos, pero hay este momento en que los apaches ya están acorralados por los mexicanos y los gringos en la Sierra Madre, ya no pueden hacer nada más, ya no aguantan más, se están muriendo de hambre, se acerca el invierno y en las alturas de la Sierra Madre no hay nada que hacer. Entonces bajan a pactar una tregua con el gobierno mexicano. Y en el momento en el que están a punto de pactar una tregua, en la que iba a suceder lo que sucedió siempre que se pactaba una tregua con el ejército mexicano, que es que se iba a firmar la tregua, se iba a organizar una fiesta, iba a haber una borrachera y los iban a exterminar. Era lo que hizo invariablemente el ejército mexicano, con distintas variaciones, ¿no? Pero el modelo era siempre el mismo. En cuanto bajan, hay un gringo de alma luminosa, que es el lugarteniente Glenwood, que está completamente borrado también de la historia, que había sido amigo de Jerónimo.
Sí. Entonces se mete entre las líneas mexicanas porque tiene la orden de matar a Jerónimo o entregarlo prisionero en Tucson, Arizona. Entonces se mete entre las líneas mexicanas y le ofrece un pacto. Y le dice, si te vas con nosotros, Jerónimo no era jefe, Jerónimo era chamán de guerra, pero el jefe entonces era Naiche, que no hablaba ni español, ni inglés, ni nada. Y Jerónimo, como todos ellos, era mexicano, entonces hablaba español perfectamente. Entonces Glenwood, que también hablaba español, le dice a Jerónimo, si te vas conmigo, vamos a respetar tu vida, ¿no? Estos cabrones te van a matar, ya lo sabes. Entonces, si te vas con nosotros, yo tengo aquí el telegrama del presidente, ya no me acuerdo quién es el presidente, pero bueno, el presidente de Estados Unidos diciendo que te mate, no te vamos a matar, te vamos a meter a la cárcel, va a pasar algo, pero vas a vivir y no te voy a entregar en Tucson, ¿vienes o no? Y Jerónimo y Naiche deciden irse, ¿no? Cuando llegan a este momento, llevaban ya 3 años escapados de la reservación de San Carlos en Arizona, los apaches Chiricahua, y tenían asolado un territorio que está ocupado hoy en día por Arizona, Nuevo México, Sonora y Chihuahua, es decir, un pedazo de tierra más grande que Alemania, ¿no? Y si ves los periódicos del periodo, lo tenían asolado, es decir, iban más o menos ganando la guerra. Jerónimo le dice al teniente Gatewood, sí, vámonos, nada más que vámonos por la sierra, yo no me voy a ir por caminos. Y el teniente Gatewood le dice, ok, nos vemos en Apache Pass, y ahí tomamos el tren. Entonces sucede eso, Jerónimo se va con el resto del ejército de los Chiricahua, se suben al tren en Apache Pass, y cuando llegan a San Antonio, donde ya no va a haber jueces de Arizona que los manden colgar, ni jueces de Nuevo México que los manden colgar, finalmente ese ejército de apaches, temido en un territorio con más extensión que Alemania, se baja del tren y alguien toma una foto. Y me parece que son 23, no sé si tú leíste el libro, te acordarás mejor que sí. Son 23. Es decir, ese ejército que no habían podido controlar, el ejército más grande del mundo en ese momento, que era el de Estados Unidos, y el más competente de América Latina, que era el de México, porque ya era el ejército profesionalizado por Porfirio Díaz, no los pueden controlar, eran 23 personas, ¿no? Y además no 23 guerreros, ¿no? 23 personas. Esto incluía niños, personas mayores, y aún así eran capaces de sobrevivir. Esa historia de supervivencia es absolutamente inaudita y para mí conmovedora, ¿no? Por supuesto que los apaches, que si te encontrabas a los Chiricahua en el camino era lo peor que te podía pasar, ¿no? Es decir, no es una historia de gente linda, no es una historia en el que juegue lo que tenemos de humano, aunque hay ciertos momentos de humanidad conmovedora en la historia, es una historia de guerra, pero la historia de resistencia de esta gente, pues, a mí me produce tanta admiración que desde que la leí, creo que aquí estoy contestando tu pregunta de hace 1 hora y media, que desde que la leí hace 1.000.000 de años, quise escribir sobre ella, y durante años no me sentí capaz, ni tuve la bibliografía, ni tuve el tiempo para investigarla, como lo tuve en los 6 o 7 años anteriores. Yo estoy a gusto, como una comida familiar de los Enrique. ¿Qué quiere decir Apache? Apache quiere decir enemigo, ¿no? Todos los nombres de las naciones indígenas, por ejemplo, Sioux, ¿no? Quieren decir el hombre. Ahí lo dejo de tarea, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y los Zuni quiere decir el hombre. Todas las naciones se definen a sí mismos no solo como los seres humanos, sino como los hombres. Y los nombres por los que conocemos a la gente, no los Sioux, los Lakota, son los nombres que les pusieron las personas que estaban en guerra con ellos. Entonces, por ejemplo, a los Lakotas se les dice los Sioux, porque Sioux quiere decir perro. Me parece que en Cherokee, que eran los grandes enemigos del sur de los amos de los grandes llanos, que eran los Lakota. El caso de Apache es así. La nación Apache se llamaba a sí misma los verdaderos hombres, como todas las naciones, y se llamaban
Nandé. No lo podría pronunciar, es una lengua dificilísima, que tiene sonidos. Y los que le ponen el nombre apache, que son los que le dicen a los españoles por primera vez durante la expedición de Coronado, que con esos no hay que meterse, porque son los más bravos de todo, me parece que son los Zuni, que dicen, que le dicen a los españoles, son el enemigo, son el apache, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Es decir, en un mundo en el que tu mote te lo ponen los enemigos y es generalmente humillante y atroz, habla del respeto que se le tenía en la región a los apaches, ¿no? No hay que olvidar que los apaches llegan al territorio de apachería en el que se quedaron para siempre, más o menos a la vez que los españoles. Cuando la expedición de Coronado cruza desde California hasta Nuevo México, los apaches acababan de llegar y estaban tratando de empujar a los cherokees, que eran los amos inmemoriales del desierto, hacia donde están ahora, que es Texas, ¿no? Es decir, son una nación que llegó, como todas las naciones atapascanas, desde Alaska, se acomodó en ese lugar y decidió especializarse en el combate para que nadie se los volviera a quitar. Y eso es, ya sé que no paro de hablar, perdón, pero no. Eso es impresionante. Hay absolutamente todas las crónicas mexicanas, gringas y españolas sobre los apaches coinciden en un hecho importante que para mí es muy conmovedor, que es que eran grandes padres, ¿no? Es decir, lo que distinguía a un apache de otras nacionalidades es que eran unos papás fabulosos. Y ese ejercicio de la paternidad, que hacía que cuando secuestraban niños mexicanos o gringos, por ejemplo, y luego los salvaba el ejército de su país, los niños se volvieran a escapar para seguir siendo apache. Ese ejercicio de la paternidad consistía en un entrenamiento perpetuo para la guerra. Entonces jugaban, por ejemplo, todos los días a las Olimpiadas de los niños. Y las Olimpiadas apaches de los niños consistía en que uno de los mayores decía, vamos a correr al mediodía, y estoy hablando de Sonora, o de Arizona, o de Chihuahua, calor, vamos a correr hasta aquella montaña, ¿no? Con un buche de agua en la boca. Entonces los niños de 9, 10, 12, 14 años se metían un buche de agua en la boca, corrían hasta la montaña que estaba lejísimos, regresaban y ganaba el que escupía primero el agua. Wow. Es decir, era un ejercicio de entrenamiento constante para la guerra, ¿no? Es fascinante. Bueno, la novela tiene aquello que decía Nabokov, que debe de tener una buena novela, que decía narración, que aprendas algo y que tenga encanto. Estas eran las tres cosas que debía de tener una novela para Nabokov. Hablemos un poco de la forma. La forma yo creo que es brillante. La novela está muy bien estructurada. Hay una historia, la historia de Camila, ¿no? Camila y Tuluara, que es una historia más o menos contada de manera convencional. Es un western. Es un western. Luego está lo que leyendo la novela aprendemos, y hay muchísimos datos, hay muchísimas historias, hay muchísimos, pues todos estos datos sobre por qué se llaman apache, toda la historia en torno a la apachería, sus gentes, su lengua, su historia. Y luego está tu propia historia, ¿no? Entonces, Juan Cruz, que es un gran periodista español, decía que le había encantado la novela, que es una de las mejores que ha leído últimamente. Pero luego leí otra crítica de una chica, creo que es chica, en el Mundo, que decía que... Una paliza. Sí. Sí, no, que decía, pues que, decía parte que del trabajo. ¿pero esto por qué, no? Esto de hablar de ti, que vas a revisitar esos lugares, que vas a la tumba de Cochís,
que con tus hijos, tu familia, ¿por qué? Y que tenías que haber contado la historia de Camila y de Zuluaga y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que hay como dos tendencias, ¿no? hoy en día, estos que creen o que siguen creyendo en la ficción convencional de contar una historia de manera más o menos correcta, y otros autores que buscan unas novelas con unas formas mucho más libres, ¿no? Es como un cuadro, ¿no? En una exposición hay novelas que son un cuadro y lo que cuentan estas novelas cuentan lo que hay dentro del cuadro, ¿no? Dentro del marco. Pero en tu novela se cuenta la pintura que hay dentro del marco y todo lo demás también. Cómo es la pared, cómo es la gente que va a mirar ese cuadro y cómo es el propio pintor o pintora del cuadro, ¿no? A mí eso me ha resultado muy interesante. La novela tiene 3 partes. Ya en la primera parte apareces tú. La segunda parte es maravillosa. Se titula Álbum. Y es como una galería de personajes. Mezcla un diario, el diario del escritor, y luego es como una galería de personajes de la época. Es como una especie de Zweig revisitado. Me encanta. O yo pensaba en Borges. En Borges también. Yo pensaba en Borges. Pero está narrado cada personaje está descrito de una manera tan clara y sencilla. Me encanta. Me encanta esta segunda parte. Y la tercera parte es la que realmente tú entiendes en la tercera parte por qué la novela se estructura así, ¿no? Todos los hilos, o casi todos, porque todos no hay que juntarlos nunca. Eso es un gran fallo. No hay que juntarlo todo, siempre hay que dejar un hilo suelto. Todo converge en la tercera parte. ¿Por qué no contaste la historia de manera convencional? Bueno, lo que ha sido muy discutido por la crítica, más bien apaleado. No, me encanta, pero misericordia, pero bueno, así pero para es, mí es ¿no? genial. Sí, no, bueno, y así es, ¿no? Carlos Fuentes decía que no leía a los reseñistas, yo sí los leo. Y las leo con muchísimo respeto, ¿no? Entonces, sí, y sí y tiendo a hacerles caso, pues sí me intimida que un crítico me apale. Y creo que está bien, creo que es una postura saludable, porque la literatura, si la raspáramos cuando escribimos, sí, es sobre todo una conversación, ¿no? Eso es. Lo que hacemos está ahí en un lugar intermedio entre la propuesta del autor y la propuesta de los críticos, creo. Es decir, yo creo que sí hay que hacer, no sé si hacer caso, porque pues, al final escribes lo que se te da la gana, o escribes lo mejor que puedes, ¿no? Pero sí, cuando menos atender a la cuestión. Para mí, el tema... A ver, desde Muerte Súbita sí, estaba trabajando con un tema que se me había atorado antes en novelas anteriores, que es el problema del archivo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo incluyes el archivo en una novela si estás escribiendo sobre algo de lo que nadie sabe nada, ¿no? Es una cosa bastante elemental, ¿no? Sí. Entonces, escribiendo Muerte Súbita, contaba la historia del juego de tenis entre Quevedo y Caravaggio, tal, es decir, lo que contaba Muerte Súbita era la historia de 2 objetos que ruedan hacia la cancha de tenis en la que sucede el partido. Uno de esos objetos son las bolas de tenis hechas con el pelo de Ana Bolena, y el otro objeto es el escapulario de Hernán Cortés con la Virgen de Guadalupe, la de Extremadura, no la de México, porque es anterior. Y ambos objetos se encuentran en el centro de la novela,
cuando los tenistas cambian de cancha, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para poder entender por qué esos objetos están ahí, ¿no? Descubrí que si contabas tu novela y ponías el archivo con todo sí mismo, nadie se quejaba. ¿Sí? Es decir, Muerte Súbita es una novela que tiene entradas de enciclopedia, Sí. que está llena de notas, ¿no? Que explican la historia que sucede, pero como esas notas están presentadas como archivo, al parecer no castiga las reglas generales de la novela, ¿no? Eso es. Entonces, fue gracias al descubrimiento de ese dispositivo verdaderamente muy simple, es decir, escribir una novela y publicar el archivo que la respalda dentro de la novela, ¿no? Que pude por fin escribir una novela que había querido escribir hacía 1.000.000 de años, o durante muchísima parte de mi vida adulta, que era la historia de la epopeya de los apaches Chiricahua, ¿no? Esta gente que resistió cosas que nadie más ha resistido en la historia, manteniendo su identidad como nación y como hablantes de atapascano, etcétera, etcétera. Entonces encontré que me pareció que una manera de suavizar la presencia de un archivo, porque el archivo del siglo XVII es muy divertido, porque la transición entre manierismo y barroco, que es el momento justo en el que creo que nace la modernidad, cada quien tiene su teoría, es una época verdaderamente extraña, ¿no? Entonces está llena de cosas divertidas y de cosas curiosas, así que ese archivo está muy bien. Si trabajas con un archivo que son telegramas de presidentes, Sí. pues es fundamentalmente aburrido. Ahorita venía oyendo la conferencia de Trump sobre coronavirus, pues sí, estaba en el radio, ¿no? Y Mike Pence, ¿no? Entonces hablaban de la crisis de coronavirus, y lo que pensaba era, al final estos dos hijos de la chingada son unos burócratas, ¿no? No son más que unos burócratas. Parecía que estaba oyendo a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de México explicándome por qué yo no podía tener un pasaporte en el día en que yo lo necesitaba. Entonces, bueno, la historia de la guerra Apache implica ya un mundo muy parecido al nuestro. De hecho, implica a nuestro mundo. Jerónimo es contemporáneo, es casi contemporáneo nuestro, es decir, Sí. hay fotos de Jerónimo en un coche, ¿no? Jerónimo se subió a un elevador, está muy cerca de nosotros. La manera de meter el archivo en la novela era incluir a la persona que está coleccionando todos esos documentos y que cuenta lo que hay en esa historia. Es decir, para poder contar una serie, por ejemplo, la transición de la identidad chiricahua de la época de Mangas Coloradas a la época de Cochís, sí, necesitaba a alguien que estuviera contando esa historia. Perdón. Y esa es la función del narrador autobiográfico. Tuve la impresión de que se valía, y por supuesto la sigo teniendo, creo que es perfectamente legítimo, porque está autorizado por Cervantes, ¿no? Claro. No hay que olvidar, la primera imagen del Quijote no es el Quijote, es Cervantes rascándose, sí, la cabeza, ¿no? Y luego Cervantes aparece también en la batalla de Lepanto, ¿no? Para mayor gloria de la derecha, etcétera. Es decir, Cervantes está constantemente en el Quijote, no solo alegando en favor de la nueva ficción, no solo tratando de explicar el ejercicio que estaba haciendo, aparece también como un personaje que cuenta sus historias. Hay alguien que dice, ¿no? Bueno, Miguel de Cervantes, que estuvo pero hay sobre todo ese momento que todavía me conmueve muchísimo del Quijote, cuando están ya al final de la segunda parte, sí, en la mesa de la posada, y ya están todos los que van a estar ahí, ¿no? Y están todos contando distintas historias, y llega el cautivo y cuenta su historia, y el cautivo cuenta la batalla de Lepanto, y puede sentir el olor de la sangre de Cervantes en la descripción que hace de esa última batalla naval, que fue en realidad una batalla peleada en una extensión de tierra, ¿no? Porque las batallas navales con cañones son posteriores a Lepanto. Lepanto es la última batalla naval que se peleó como se peleaban, que era poniendo tablas de un barco a otro y yendo barco por barco,
conquistando. Cervantes habla del nervio de ese momento en el que se pone el tablón y tienes que subirte al barco que sigue, en el que están los enemigos con los mosquetes y las espadas, y sabes que te vas a morir, pero que eventualmente el número 30 de la fila va a poder tomar ese barco, ¿no? Son unas páginas electrizantes, ¿no? que a mí de algún modo me autorizaban a estar ahí, ¿no? Por otro lado, yo, como decías, gracias por la biografía, crecí en el mundo súper clasista como escritor y horrendo de la revista Vuelta, ¿no? en el que era obligatorio creer que los libros vienen de los libros y no de la experiencia, ¿no? Si los libros venían de la experiencia, eras un pinche comunista y merecías ser exterminado. Entonces, bueno, yo llegué muy chico a escribir a Vuelta y, pues, por supuesto, bueno, era Octavio Paz, era un figurón, era Gabriel Said, era Alejandro Rossi, no eran escritores menores. Entonces, bueno, yo repetí ese mantra durante toda mi vida, y conforme fui envejeciendo y encontrando una sola voz y viviendo, alejándome más y más del medio editorial mexicano, del que soy muy distante ya, fui entendiendo algo que creo que todo el mundo sabía, menos yo, que es que los libros sí vienen de los libros, pero los libros también vienen de la vida, ¿no? Claro. Es como muy obvio, pero hablar de ese descubrimiento como cincuentón me hace quedar cuando menos como idiota, pero bueno, eso está en la novela, y una novela también es el registro del tiempo en el que fue escrita, o creemos en el genio individual, solitario del siglo XIX, generalmente es hombre, que tiene el pelo largo y está escribiendo ahí una obra maestra que va a redimir a la humanidad, o creemos en que la literatura es el más social de los trabajos, que creo que es lo obvio, ¿no? Estamos escribiendo utilizando la experiencia de los otros, por supuesto, leyendo, ¿cómo es? Escuchando con los ojos a los muertos, decía Quevedo. Por supuesto que hacemos eso, sí estamos en hombros de gigantes y los libros sí vienen de los libros, pero también los libros vienen de la gente que vemos, ¿no? De la gente con la que trabajamos, del historiador con el que discutes en la biblioteca, dónde están los periódicos de Sonora en 1825, dónde, sí, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parecía importante que quedara un registro de eso, indudablemente, sí, o sea, eso me parece más importante que complacer a la crítica, ¿no? Eso por un lado, y luego por el otro, pues está lo de los gigantes, por supuesto. Hay la parte del western que, sí, pues ni modo, yo crecí viendo Bonanza. Siempre he tenido una relación también bastante infantil con la narrativa, me gusta contar historias. Hace poco me llegó por academia.com, que seguro les han de llegar a ustedes también, ponen artículos donde hablan de ti, ¿no? Y había un artículo, sí, aceptémoslo, los leemos, ¿vale? ¿En Academia? Sí, en Academia.com. Y había una profesora española que me ponía una putiza, pero una putiza, ¿no? por tratar de posar de escritor experimental. Me parece que tiene razón, o sea, yo soy el escritor menos experimental que hay en el mundo, soy un escritor súper convencional, lo que me gusta es contar historias. Me gusta que la gente se ría cuando lee mis libros, ¿no? Entonces, la primera parte es no solo un western, sino un spaghetti western, sí, ¿no? Contado, por supuesto, en clave contemporánea y, por supuesto, en una clave política densa, que es, al final, una afirmación nacional de la que tal vez deberíamos de estar todos avergonzados. Pero es el tema de que, pues, el western original es mexicano. Hay un reclamo ahí, ¿no? Los apaches son mexicanos, los vaqueros originales son mexicanos. Ni modo, ahí sale el niño de la colonia Nápoles y afirma su identidad, dado que vive en el corazón del imperio, no sé. Entonces, bueno, hay esa parte. Luego hay otra parte rulfiana, ¿no? Sí. Que es, a mí también, ahí me interesaba dejar un registro del México en el que sucede todo esto, porque conocemos muy bien el México posterior a la Revolución, pero el México del siglo XIX es fundamentalmente ignorado, ¿no? Lo que llamamos el periodo liberal de la historia mexicana es algo que se ha quedado en las capillas de los historiadores. Entonces, bueno, investigar y luego poner
una historia que habla de Puebla en el siglo XIX muy temprano, inmediatamente después de la independencia, me parecía importantísimo, ¿no? Y después están las estampas de generales gringos, Sí, de militares gringos, que yo las veía como borgesianas, ¿no? Cada vez que vuelvo, pues, soy profesor de literatura del siglo XVII, pero como les pasará, pues tengo que dar literatura, doy grandes hits de la literatura latinoamericana constantemente, y cada vez que en ese contexto o en un contexto distinto regreso a Borges, descubro con mucha vergüenza a qué nivel todo lo que he escrito y hecho lo imita con absoluto cinismo, ¿no? En la mañana del 14 de mayo, ¿acaso? Y además noté que dijiste inusitada, ya se me perdió, pero bueno, inusitada, que es un adjetivo de Martín Luis Guzmán. Me encanta que yo uso adjetivos de Borges y se usen, y una argentina usa adjetivos de Martín Luis Guzmán. Creo que me tengo que callar. Fue Lila. Fue Lila. Okay. Sí. Martín Luis Guzmán decía la muerte inusitada. Aquí estás, dijiste inusitada. Sí. Bueno, yo tengo más... Es lo de platicar, ¿no? Que Jorge Luis Borges decía que solo los mexicanos dicen platicar, ¿verdad? Que es un verbo mexicano. Y 2 páginas después dice, estaba platicando con Bioy. No se pueden reclamar esas nacionalidades. En cualquier caso, inusitado es un adjetivo que yo solo le había leído a Martín Luis Guzmán, que a mí me parece el mejor prosista que dio México jamás, ¿no? Está ahí con Reyes y Borges. ¿No? Perdón. Abrimos un poco, ¿no? Sí. El acto al público, a ver si hay alguna pregunta. Sí. Álvaro, Perdón. ¿sabes qué? Comentaste algo que con el tema del archivo, que a mí me interesa mucho y que de hecho cuando tuvimos la... Espera que te para que te filmen con vos. No, eso mejor. ¿Por qué ese no sirve? Ese no anda. Aquí está. El despiste. No, que mencionaste un tema que me parece fundamental para entender, si es que hace falta, y eso es parte de la pregunta, tus textos, tiene que ver con el dato real, ¿no? Digamos, como los hechos están aferrados a la historia o lo que entendemos de la historia, se pudiese pensar que hay muchas cosas que se tienen que entender, datos, por lo menos tú ahorita dictaste una mini clase de... Pero al final, ¿qué importa? O sea, esto tú lo puedes estar inventando y para mí sigue siendo una gran historia. O sea, yo no voy a ver la novela, probablemente la lea, yo no voy a estudiar no voy a tener esa pasión sobre los apaches. Pero digo, tú mismo, y ahorita citaste a Borges, es como... digamos, porque si hay un fin político de reivindicación, sí es importante que la gente sepa que ese presidente dijo eso, que esos indios resistieron, indígenas, pero bueno, que los hechos fueron así. Pero por otro lado, ese dato, bueno, ofrece una verificación, que es eso, pero por otro lado tenemos la historia y la prosa y la narrativa, ¿no? Wow. Sí. Sí, no, bueno, la pregunta es... Perdón. Nada, ¿no? Venga, ahí, no. Si importa la verosimilitud, o sea, importa la historia, importa reivindicar la historia por encima de tu historia en la novela. Yo gracias por la pregunta. Yo creo que, para servirle, yo creo que es decir, que la verosimilitud corre por un lugar distinto, ¿no? Absolutamente distinto, y que tiene reglas que todos conocemos y que también es un poco un mito decimonónico, Sí. y está bien empezar a dejarnos de preocupar Sí. por esas cosas. Yo soy una rata de biblioteca, es decir, a mí lo que me gusta es leer libros y lo que me divierte es encontrar cosas en esos libros, y en ese sentido escribo las novelas que puedo escribir. Dicho eso, dependiendo de la novela también el archivo está más o menos intervenido. El archivo, para mí esta novela es muy importante, pueden ser o no ser importante. Yo creo que al final lo que escribimos no es importante, creo que es exactamente lo mismo todo, que el mercado nos va a olvidar, que se va a dejar de hablar español, que de verdad no somos Homero,
Este libro era un libro importante para mí. Claro. ¿No? Era un libro importante para mí, y en ese sentido el archivo está poco maltratado, ¿no? Por supuesto que es ficción, y una vez que algo entra en un libro de ficción, es ficción incluso si hay un respaldo documental, ¿no? Pero en Muerte Súbita hay unas licencias con los documentos históricos, pues, de cárcel, ¿no? Y aquí no, aquí en general los datos que están son los datos que están. Por otro lado, tú me conoces, trabajamos juntos durante un semestre aquí, soy disléxico, distraído, y soy un pésimo académico. Entonces, bueno, cuando salió la edición en español de Muerte Súbita, todo bien, y luego cuando la editaron los gringos y los ingleses, que son muy serios con el proceso editorial, en español un poco nomás imprimimos, la verdad. Se corrige la ortografía y a la imprenta. Cuando pasó por la máquina de los fact-checkers Muerte Súbita, pues nos dimos cuenta que yo había puesto al revés todas las fechas, que todos los nombres los había escrito mal, que entonces, bueno, esos descuidos están ahí, ¿no? En última instancia, me parece que una novela que siempre es un ejercicio político propone una teoría sobre una parcela de la realidad, ¿no? Creo que los novelistas hacemos algo parecido a lo que hacen los historiadores, pero sin la necesidad de un respaldo documental matemático, ¿no? Es decir, que creo que sí, ¿no? Podemos proponer una teoría, y el lugar en el que se percibe esa teoría en la sociedad pues, es un poco adelante de la historia, un poco atrás de la historia, según las funciones que tenga un libro, según la lectoría que desarrolle un libro, que generalmente es poca, ¿no? Pero Me gustaría saber, con respecto a la división de la novela en 3 partes, después de hacer toda la investigación que tenías, esta inquietud, esta idea, escribir la novela de esta forma, estructurarla de esta manera, ¿fue algo que tenías pensado antes de escribir, o fue algo que fuiste trabajando y surgiendo en la medida que fuiste desarrollando la novela? Soy mexicano, siempre improviso. Seguro tú sabes lo que vas a hacer mañana. Bueno, yo sé que mañana doy clase, pero el viernes no tengo ni la más remota idea de qué no voy a hacer, y seguro no voy a hacer nada por eso mismo, pero que vivo en Estados Unidos, ¿no? Pero no, trabajo siempre y de manera muy metódica, ¿no? Primero escribo cuadernos y trabajo las historias que componen los libros de una en una. Es todo bastante artificial, pues, ¿no? Y después las mezclo de manera que se signifiquen unas a otras y que se vuelvan más legibles. Conforme he ido escribiendo más libros, he ido encontrando, digamos, atajos para poder hacer este ejercicio de remezcla de las novelas, que consisten en escribir relatos que tienen tramos más o menos fáciles de separar, ¿no? Pero el reacomodo de la novela es algo que hago básicamente hasta que ya la editora, mi editora, que es legendaria, me dice que ya basta, ¿no? Es decir, siempre subo cosas y además trabajo de manera, no sé si cínica, pero de manera bastante simple, ¿no? Es decir, el relato de Camila era verde, el relato rulfiano era anaranjado, el relato borgesiano es tal, y el archivo era negro. Y sí, hay una cosa incluso visual, ¿no? Es decir, pongo la novela completa en la pantalla y me interesaba que las partes negras de la novela la cruzaran como una flecha de principio a fin, porque la parte del archivo, que es la parte autobiográfica, es al final lo que articula, lo que permite que exista el relato. Entonces todos los demás relatos forman una especie de espiral que al final se junta, ojalá que exitosamente, en un solo vórtice, ¿no? en una sola punta. Esa metáfora tan bonita de la flecha
por supuesto la acabo de improvisar. No, hago trabajo como puedo, pues como hacemos todos. Yo tengo una pregunta. ¡Qué miedo! Es una pregunta súper fácil. Ay, el micro. Ahí va Juan. Gracias. No, es una pregunta que es lo siguiente. Al comienzo de la conversación entre ustedes, Kirmen habló de la última novela y vos inmediatamente dijiste la más reciente. Sí. Y la pregunta tiene que ver con la relación con la relación que uno establece, que un escritor establece con ese momento irrecuperable para todo escritor, que es el momento de la publicación, o más bien de la escritura de la primera novela, ¿no? La primera novela de un escritor es irrecuperable ese momento porque es el único momento en el cual el escritor escribe basado en nada, digamos, sin apoyo, ¿verdad? Entonces la pregunta que a mí a veces me gusta hacer a otros escritores es cuál es la relación que en este caso tú tienes con tu primera novela, sobre todo con la experiencia de haberla escrito, ¿no? Es que ya hace tanto, Sergio, que ya no... Bueno, precisamente por eso, ¿no? Sí. Es decir, es interesante porque la revisité, la reescribí hace... siendo leal al original, siendo tremendamente leal al original. Pero era una novela cuya escritura me apenaba un poco, me avergonzaba un poco apenas en mexicano. Y entonces digamos que lavado y engrasado hace unos tal vez 12 años, tal vez 15 años, y ya es la edición que anda por ahí. La verdad es que creo que no me parezco mucho. Es decir, la forma de esa novela es la forma de todas las novelas que he escrito, ¿no? Es una novela en la que una serie de fragmentos forman una narración, y una novela en la que se cuenta una historia y al mismo tiempo se exhiben como las pruebas que permiten la existencia de esa historia. En ese caso, yo todavía, la academia va siempre mucho más adelante. La idea de ni siquiera pensaba que un archivo era algo en una computadora, ¿no? Yo ni siquiera me daba cuenta de que lo que estaba haciendo era trabajar en realidad con el archivo del arte, de la escena del arte contemporáneo en México, en ese momento maravilloso de transición cultural, que fue el momento en el que México se convirtió en una democracia municipal sin ser todavía una democracia federal. Bueno, a diferencia de otros procesos de democratización, el de México fue primero municipal y después federal. Entonces empezó a haber ciertas libertades que produjeron una escena de arte contemporáneo en la Ciudad de México que era al mismo tiempo muy divertida, pero también muy precaria. Era luminosa, pero al mismo tiempo pues todo estaba muy mal hecho porque no sabíamos cómo se hacía. Es decir, ese momento de novedad que creo que a ti te tocó en Argentina también, de la transición. De repente podemos decir cosas, ¿no? Y de repente podemos expresar cosas y no nos pasa absolutamente nada. Toda la vida he tenido una relación, un poco de vergüenza con esa novela, porque pues la verdad es que me equivoqué y nunca me ha dado vergüenza admitirlo, ¿no? Es decir, los artistas que en esa novela aparecían y las obras que en esa novela aparecían, referidos de manera remota, por supuesto, no es que sean personajes reales, pero que aparecían como artistas poco profesionales, tal vez demasiado servidores de la moda, digamos, que sirven demasiado a la moda, terminaron siendo todos artistas a los que aprecio y admiro muchísimo hoy en día, ¿no? La literatura, no sé cuál sea tu sensación, la tuya, pero como que siempre vamos un poco atrás, ¿no? Todo el mundo se va moviendo a 1000 por hora y nosotros seguimos contando cuentos, ¿no? O sea, es un poco
sí, ¿no? Es un género un poco más conservador, probablemente por la cantidad de restricciones que tiene, ¿no? Escribir ficción es complicado, por no hablar de los poetas, ¿no? Que están a años luz, ¿no? Los cineastas y los novelistas somos como un poco refrigeradores, ¿no? En ese sentido, tengo esa relación entonces ambigua. Por otro lado, pues es una novela que tuvo un éxito que yo nunca entendí y sobre el que creo que es mejor no preguntar. Y que sigue teniendo ahí repercusiones, pero siempre rarísimas, Sergio, ¿no? Otras novelas mías a las que han tenido un poco de suerte han como seguido rutas tradicionales, ¿no? Se traducen al francés y alguien les hace caso en inglés. Ahí, la muerte de un instalador, la acaba de comprar una editorial de San Petersburgo, ¿no? Y no está traducida a ninguna lengua dominante. Está traducida solo al italiano y a lenguas rarísimas, ¿no? En el mismo, sí, es una novela que tiene una vida separada de mí, de alguna manera, pero que también es salvadora, porque pues cada tanto llega un cheque, ¿no? Que está bien. Se ha imprimido una cantidad de veces que la verdad es que me da vergüenza siendo el tipo de escritor que soy, ¿no? Es raro, pero es una relación sobre todo incómoda. Sí. El parquímetro. Yo, la verdad es que no entro en la academia porque tengo que pagar. Y me manda un mensaje el robot. Ha salido otro artículo sobre Kirchner. No los leas. No, yo no los leo. Pero no pago. Yo paso de pagar. Pero una paliza. Pero es como, una paliza. Es como te mandan el email de... Además, mira, si no eres europeo y tu novela lidia con problemas claramente europeos, te van a putear en el país. Sí. O sea, la nota del país va a ser salvaje. Sí. Ya lo sabes, y ya sabes más o menos quién es el crítico, porque yo fui ese crítico de chico, ¿no? Entonces, bueno, entiendo más o menos de dónde viene. Pero cuando te putea un profesor es horrible, porque pues, es alguien que sí sabe de lo que está hablando. En general, mejor que tú, ¿no? Pues sí. Yo siempre que escucho a los colegas académicos hablar de novelas es como... no. Bueno. Entonces no lo hagas. No. Bueno, ha sido... Podríamos haber hablado mucho más tiempo. Tenía aquí preparadas 1000 preguntas. Eso veo. Perdón. Había esta frase de los hijos no conocen a los padres, me encantó también. Pero bueno. Bueno, gracias por venir. ¿Cuándo es la siguiente? El 4 y el 11, son 3 semanas seguidas de eventos, por favor. Venga, 4 y 11, nos vemos aquí.